Hola, muy buenos días, buenas tardes. Eh, Soy Tuyan Yuen. Voy a grabar esta sesión, este material de apoyo para los estudiantes del curso de Filosofía Antigua 2 de la Academia de Humanismo Cristiano, año 2020, eh, y intento entregar algunos aspectos biográficos, filosóficos de la figura de Aristóteles, figura a la cual nosotros durante este semestre le vamos a estar dando bastante atención. Va a ser la central de este curso. Y bueno, yo les había prometido complementar lo que vimos en la clase introductoria con este comentario, con esta lectura o interpretación de la biografía, que busca ante todo poner algunos antecedentes como en relación a la lectura que queremos darle a la obra de Aristóteles. Yo ya les he señalado que eh, la obra y la figura de Aristóteles es quizás uno de los más gravitantes y con mayor influencia dentro de la filosofía occidental. Por lo tanto, toda aproximación es una aproximación siempre introductoria, tentativa. Conocer a Aristóteles es una cuestión que se ha tomado siglos, que requiere de mucha especialización, de mucha lectura, de conocer a todos los comentaristas, de conocer los distintos usos que se da la filosofía de Aristóteles. Por lo tanto, en nuestro caso, no queremos ser tampoco tan ambiciosos y nos bastaría con aproximarnos a algunos elementos, sobre todo de su filosofía, lo que él llamaría su filosofía primera, su metafísica, propuesta ontológica, ¿ya? En términos muy generales. Pero bueno, para comenzar a hablar de la figura de Aristóteles, hay que señalar que él vive entre el año 384 y el 322 a.C., vale decir siglo cuarto antes de Cristo. Acá la cuenta son bastantes siglos que han pasado desde que Aristóteles desarrolla su filosofía, su labor, desde que podríamos decir florece Aristóteles. Eh, bueno, él nace en esta gira, una ciudad Macedonia, y hoy en día para nosotros no es tan claro este tema de los pueblos, de las polis, cómo funcionaban administrativamente, las diferencias culturales que efectivamente existían. O sea, cuando uno va desde Macedonia a Atenas, por ejemplo, hoy en día se demora bastante el tren, ¿ya? Entonces yo me imagino que en esos tiempos eh, esas distancias hacían aún más, enfatizaban mucho las diferencias entre las distintas organizaciones, entre los distintos pueblos, entre la cultura. Esto va a ser importante eh, porque la condición de extranjero va a ser una condición relevante en la vida de Aristóteles, ¿ya? Él además viene de una familia de médicos, al menos su padre, Nicómaco, nombre importante también, ya que Aristóteles va a llamar así también a su hijo. Nicómaco fue un médico de la corte de Amintas II, quien a su vez va a ser el abuelo de Alejandro Magno, una historia que después va a volver a encontrarnos, ¿ya? Entonces, el padre de Aristóteles fue el médico del abuelo de Alejandro eh, Aminta II, y también Alejandro Magno van a ser reyes de Macedonia. Alejandro Magno va a ser el rey por antonomasia de Macedonia. Eh, Ahora, es importante también esta cuestión eh, del oficio médico, eh, de la familia de Aristóteles, sobre todo del padre, porque eh, yo le hacía comentario que
la medicina en esos momentos tenía que ver sobre todo con un desarrollo o con una educación de los sentidos. Vale decir, la medicina tenía que ver, entre muchas, con poder observar los síntomas de las personas y de observar la naturaleza para obtener medicina. Entonces, implicaba un desarrollo, un entrenamiento del olfato, de la vista, del oído. ¿M? A diferencia de la medicina clínica contemporánea que está desarrollada sobre todo en instrumentos, ¿ya? Que tiene la ventaja de la toma de exámenes. En el caso de la medicina del tiempo de Aristóteles, implicaba un conocimiento muy fino de la naturaleza y un uso muy entrenado, muy agudo de los sentidos. La relación con los sentidos, tanto desde ya, va a ser uno de los puntos eh, en que, en cierta medida, Aristóteles se va a distanciar de su maestro, de Platón, para quien, al contrario, los sentidos representaban una instancia engañosa, ¿ya? Un modo de acceso perturbado, erróneo, sombrío a la realidad, ¿ya? Para Aristóteles no. O sea, Aristóteles van a ser los sentidos quienes entreguen de alguna manera creencias y particularidades de ¿ya? En cierta medida, en esa pregunta, ¿por qué es lo que nos muestra la sensibilidad? Uno podría empezar ya como a interrogar cuáles son los propósitos filosóficos de la obra de Aristóteles. Bueno, en definitiva, Aristóteles con 17 años se va a la Academia de Platón en Atenas, insisto en este punto, sin ser ateniense, ¿ya? En una condición de extranjero o de forastero, donde va a permanecer durante 20 años, vale decir, con 37 años, va a dejar de pertenecer formalmente a la Academia de Platón. Una vez muerto Platón, Estusipo, que es un sobrino de Platón, se va a hacer cargo de la academia y, según dice la biografía, le va a dar un carácter místico, monacal, de alguna manera, al, al- al aprendizaje, a la tarea, a las prácticas que se desarrollan al interior de la academia, lo que va a distanciar aún más a Aristóteles, que en cierta medida, insisto, tenía como volcada su atención en lo sensorial, ya en buena medida, anticipando un carácter científico del conocimiento. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, entre paréntesis, se ha especulado mucho sobre por qué Aristóteles no hereda la conducción de la academia, pero en realidad no es muy claro que haya habido un antagonismo declarado entre Platón y Aristóteles, al parecer no. Al parecer la condición de extranjero pesaba en esa posibilidad de que Aristóteles condujera, dirigiera la academia, eh, pero lo que al parecer se descarta, ¿m? Que hubiese una suerte de enfrentamiento en vida entre los dos filósofos. Pese a esta escena de la pintura de la escuela de Atenas, ¿ya? De Leonardo, lo que nosotros, donde aparece como una conversación en que Platón está apuntando hacia arriba y Aristóteles está apuntando hacia abajo, y que pareciera sugerir que hay un diálogo en el desencuentro, eh, en realidad Aristóteles es un Platón. Y hay que entenderlo así. Y también para entender un poco lo que va a ser su filosofía, problemas, podríamos decir, las complicaciones, las preguntas que se hace, hay que entenderlo también eh, como un seguidor y como alguien que en cierta medida y durante mucho tiempo ha adherido a las ideas de Platón. Bien.
Una vez que se va de la academia, ¿ya? En el año 347, se va a Asos, ¿ya? Que es una isla pequeña, y desde ahí se traslada a otras islas. En total, pasa alrededor de 4 o 5 años en las islas, entre ellas Lesbos, donde conoce a un tipo que va a ser muy importante, que va a ser un discípulo de Aristóteles, muy relevante, porque se va a encargar de recuperar su obra, que va a ser Teofrasto, ¿ya? Ahora, otra cuestión curiosa y que ratifica esta clave de lectura la que yo quiero insistir, es que durante esos años escribe tratados de biología marina y de zoología marina, ¿ya? Y tratados que contaban con un momento de observación e incluso de... eh, por lo tanto, esto reitera esta inquietud inherente, esta curiosidad eh, epistemológica de Aristóteles, esta curiosidad científica de ir a observar la naturaleza, de ir a observar un poco sus particularidades, sus diferencias, ¿ya? Sus morfologías, etcétera, con el fin, digamos, de cierta medida, de ir proponiendo un mapa nociológico, pero a la vez ontológico, ¿ya? Todo lo que hay. Esta es una de las cuestiones que caracteriza a Aristóteles, que la primera gran empresa de carácter social, podríamos decir hoy en día enciclopédica, en el sentido de hacerse cargo de diferentes aspectos del saber y organizar. Eh, Tal era la reputación de Aristóteles que en el año 343 Filipo II de Macedonia lo convoca como tutor de Alejandro, ¿ya? Que va a ser después Alejandro Magno, que en ese momento tiene 13 años, y aquí en Aristóteles educa o instruye por alrededor de 8 años aproximadamente hasta que Alejandro asume como rey de... ¿Ya? Cuando asume la corona y se convierte en un líder militar, que va a ser también una cuestión importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después de que Alejandro se convierte ya en el rey y empieza a poner, o empieza a realizar, implementar sus campañas militares, a Aristóteles se le ocurre regresar a Atenas, ¿ya? Y es ahí donde funda su propia escuela, el llamado Liceo, que contaba con un extenso jardín y lugares de paseo que de alguna manera son lo que lleva a que su manera de dar lecciones, digamos, la manera que se tenía en el liceo de conversar, de dialogar, que era paseando en esos jardines, eh, resulta en que ellos sean calificados o denominados, llamados como los peripatéticos, digamos, estudiantes del liceo, que junto a Aristóteles iban conversando en estos jardines, de alguna manera, todas las doctrinas y materias que Aristóteles está organizando. Lo que dice ahí también las biografías es que por la mañana las conversaciones eran de carácter más filosófico, técnicas, dirigidas principalmente a sus discípulos más estudiosos, con mayor preparación, que habían seguido con mayor atención y que durante las tardes había como conversaciones más abiertas al público, donde se trataban sobre todo temas de retórica, de dialéctica. Una cuestión también que vale la pena destacar, porque ustedes saben que siendo alumno de Platón hay una herencia que tiene que ver con este distanciamiento de Sócrates en relación con los sofistas, ¿ya?
y que de alguna manera nosotros podemos ver que se perpetúa en esta práctica, ¿ya? Que instrumentaliza el ámbito de la retórica o de la dialéctica. Vale decir que no significa necesariamente un elemento determinante para la consecución de la verdad o para proponer una determinada filosofía. ¿Ya? Eh, pues bien, entonces, también lo del paseo, lo del peripatetismo es importante, ratifica el punto que quiero destacar, que tiene que ver con el hecho de eh, que el saber tiene que ver con la observación también. O sea, no están en una sala y ni siquiera están sentados, es un saber en movimiento, un saber errante, ¿ya? Es una cuestión que hay toda una suerte de erótica del saber, ¿ya? En la medida que tiene que ver con estar mirando la naturaleza, que tiene que ver con el asombro, con admirarse de ciertas cuestiones eh, que la naturaleza, la física, el mundo está provocando, que está interactuando con los sujetos. Insisto, eso me parecen puntos como relevantes para comprender el espíritu de Aristóteles. La idea de la admiración, la idea de asombrarse de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la naturaleza, es una cuestión que va a ser clave también en la filosofía de Aristóteles y que nosotros lo vamos a ver en la lectura de la metafísica. Bueno, cuando todavía está Aristóteles en el liceo, que se va a extender por mucho tiempo, Alejandro Magno en ese intertanto, en virtud de sus campañas militares, unifica administrativamente diferentes politrigas, ¿ya? Conforme a lo que se podría llamar la Hélade, ¿ya? Y esto tiene como resultado que las polis pierden autonomía, ¿ya? De alguna manera quedan subsumidas bajo una administración que es la administración de este rey y macedonio. Y esto, bueno, desgraciadamente le significa a Aristóteles una suerte de rechazo, ¿ah? En Atenas. Por una parte, él había sido el instructor, el preceptor de Alejandro. Por otra parte, va germinando una suerte de espíritu antimacedonio, ¿ah? De xenofobia ante los macedonios. ¿Ya? Ahí hay una frase que dice Aristóteles que pasa, como se vuelve célebre. Bueno, voy a tener que dejar Atenas porque yo no quiero que Atenas cometa otro crimen en contra de la filosofía, en alusión a la condena de Sócrates, ¿ya? Eh, y esto, de alguna manera, se enfatiza con la muerte de Alejandro Magno en el año 323, ¿ya? De alguna manera, esto amplifica este sentimiento antimacedónico y Aristóteles deja Atenas y se va a Calcis, ¿ya? Otra isla, y donde va a permanecer hasta su muerte, que va a ser solamente un año después, ¿ya? En el año 322. Y por lo tanto, si uno saca la cuenta, han pasado un montón de siglos desde que Aristóteles murió y uno tiene que empezar a preguntarse qué pasó con su obra, cómo llega. ¿Ya? Materialmente fue muy difícil conservarla. Inicialmente es Teofrasto quien se encarga de recoger y esconder los manuscritos, embalarlos en caja, se lo entrega a otro personaje que lo oculta durante mucho tiempo. Por ahí por el siglo primero, o a mediados del siglo primero, van a parar, ¿ya? A Roma, donde había un señor, no me recuerdo bien su nombre, era tiránico el gramático, algo así, quien de alguna manera los conserva. eh, ya estaba muy deteriorado, se ha perdido mucho de los escritos de Aristóteles, pero curiosamente el liceo como institución
se mantenía. Y va a ser su sucesor número 11 si no me equivoco, Andrónico de Rodas, que en ese momento dirigía el liceo, quien va a recuperar las cajas, ¿ya? Y le va a hacer una edición u orden relativamente definitivo. Y va a ser el punto de partida a partir del cual se va a conocer y se va a entender Aristóteles, ¿ya? O sea, va a ser en el siglo primero antes de Cristo, de mano de Andrónico de Rodas, quien va a organizar lo que queda del corpus. Así que, bueno, simplemente para terminar, ir en estos puntos, Aristóteles es alguien que durante toda su vida ha tenido una relación amistosa con la naturaleza, con el conocimiento sensorial, alguien que se ha tenido diferentes intereses, no solamente filosóficos, alguien que no desprecia la sensibilidad, alguien que se interesa por la morfología animal, alguien que se interesa por, por los vegetales, por las diferentes formas de vida, y de alguna manera va a tratar también de entregar un aparato categorial, cognitivo, una lógica que nos permita entender y apropiarnos conceptualmente bueno, lo dejo acá y espero que esta cápsula les permita complementar lo que hemos visto en la. Adiós.